Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia a nuestro primer webinar del Instituto Colombiano de la Construcción CONACERO. El Instituto Colombiano de la Construcción CONACERO les da la bienvenida a esta primera conferencia virtual. Guía técnica ICCA número 3, ayudas de diseño de conexiones a cortante, a cargo del ingeniero Miguel Antonio Peralta Hernández. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción en Colombia. Y ante la imposibilidad de realizar eventos presenciales, nos iniciamos nuestro cambio e incursionamos en la modalidad virtual. Esto nos lleva a reajustar toda nuestra agenda académica para continuar llevándoles a ustedes todo el conocimiento en el año 2020. Tenemos programada esta conferencia para una duración de 1 hora 15 y 15 minutos para preguntas. Como acá, las empresas participantes como patrocinadores son Acesco Colombia SAS, Ternium Internacional BV y Estal Ingeniería SAS. Vamos a dar inicio a la conferencia Guía técnica número 3 del ICCA, ayudas de diseño de conexiones a cortante, a cargo del ingeniero Miguel Peralta. Él es ingeniero civil, especialista en estructuras y magíster en ingeniería estructural de la Universidad Industrial de Santander. Es profesor de cátedra de la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS. También es gerente y socio de la empresa Peralta Ingeniería. Damos la bienvenida al ingeniero Miguel Peralta. Miguel, puedes compartir tu pantalla. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles porque hayan sacado este espacio para adquirir algo más de conocimiento, para participar, este escenario se da para que podamos aprovechar todo lo relacionado con la parte técnica que nos gusta, que es el tema de las estructuras metálicas. Ya, ahora sí ya se ve, Miguel. Bueno, hace algunos meses, por todas las ciudades principales del país, se realizó una conferencia presencial relacionada con la presentación de la guía técnica número 3 de ayudas de diseño de conexiones a cortante. Sin embargo, esta conferencia que vamos a ver el día de hoy, pues, trataremos cada una de las conexiones a cortante disponibles y al final les explicaré en qué consiste el uso de la guía y cuáles fueron los fundamentos para haberla conformado. Entonces, empecemos. Cabe resaltar que el ICCA no ejerce control sobre lo que yo diga en esta conferencia y también quiero dejar presente que algunas imágenes y fotos han sido tomadas de otros ingenieros, de otras presentaciones, con el ánimo de mejorar académicamente lo que quiero presentar. Entonces, el tema que vamos a tratar es hablar sobre el tipo de conexiones de cortante, las consideraciones de diseño, los estados límite adicionales para conexiones a cortante, conexiones de placa extremo a cortante, conexiones de doble ángulo, conexiones de ángulo sencillo, conexiones de placa convencional, conexiones de placa extendida, y la presentación de la guía técnica número 3 del ICCA. Cabe resaltar que en Colombia son contadas el tipo de conexiones que se usan. De todo este listado, aproximadamente 3 son las que se encuentran. Sin embargo, pues vale la pena observar en qué consiste cada una para, en cierto caso, pues utilizar una conexión adecuada a una situación en particular. Entonces, conceptualmente, una conexión simple es aquella que admite grandes rotaciones a una capacidad muy baja de momento. Entonces,
las rotaciones sobre cargas de servicio son muy altas. La rigidez tangencial que puede obtenerse de este diagrama momento-curvatura están por el orden de 12i sobre L, es decir, que son rotaciones muy bajas, muy altas, perdón, rotaciones muy altas, valores de momento muy bajos, lo que están dentro de los rangos permisibles de rotación de una viga simplemente apoyada. Dos tipos de conexiones que pueden lograr esta característica son la placa extrema cortante, la conexión de ángulo sencillo, la conexión de ángulo doble, la placa simple o placa de corte, las conexiones en T, las conexiones de asiento no rigidizada y las conexiones de asiento rigidizadas. El diseño de la conexión acortante supone que uno de los apoyos es que es simple, es decir, que admite rotaciones. Pero ¿dónde está el pasador o lo que desde el punto de vista de la idealización estructural se considera que es un apoyo simple? La respuesta es que está en el lado más flexible de la conexión. Tengo que proveer en la conexión algún tipo de elemento que me dé la flexibilidad y permita la rotación. Entonces, ¿yo qué cuidaría? Pues la soldadura y los pernos. Trataría que de estos elementos, soldaduras y pernos, no tuvieran grandes esfuerzos y que más bien algunos elementos en la conexión tuvieran mayor posibilidad de deformarse aprovechando la ductilidad del acero. Cabe resaltar que los tipos de conexiones que nombré anteriormente se encuentran muy bien explicados en el manual de construcción de la ISC. Bueno, entonces, seguimos con la pregunta de dónde está el pasador, dónde físicamente yo digo que ocurre la rotación. Estos son los tres tipos de conexiones acortantes. La conexión de la elemento de apoyo, en ese caso es el alma, puede ser de una viga I de carga, o puede ser también las aletas de una columna, mediante pernos, o puede ser también conectado mediante soldadura. Entonces ahí debo tener en cuenta la flexibilidad de la placa que une el elemento que soporta la carga, es decir, el elemento de apoyo, y el elemento quien lo transmite. Entonces ese elemento, la placa extrema, en el caso del gráfico del lado izquierdo, es quien me da toda la ductilidad, es decir, debo diseñarla para que se pueda deformar y se logre la rotación deseada. Además de eso, pues que se cuida que no fallen ni la soldadura ni los pernos, sino que se limitan el tamaño de este tipo de elementos para que su deformación contribuya en la rotación del apoyo. El segundo caso es una viga que está conectada mediante un ángulo, las alas de un ángulo o doble ángulo. Doble ángulo es cuando por el otro lado del alma va otro ángulo. Y también se conecta mediante pernos o soldaduras al miembro de apoyo. Reitero que ese miembro de apoyo puede ser las aletas de una columna o el alma de una columna o una viga de carga. Cualquiera de esas tres posibilidades podría ser ese apoyo donde yo requiero que mi conexión en ese punto sea una conexión simple. También puedo tener una conexión simple utilizando aletas de secciones en T. Una sección en T es coger un perfil en I común y corriente y partirlo por la mitad, generando una sección en T. Entonces las alas de ese perfil se conectan contra el elemento de soporte, en ese caso pues la viga en el ejemplo que está ahí, y en la aleta o el alma en el alma de la T se conecta el perfil. Y el tamaño de los pernos, podemos lograr la rotación deseada. Entonces, el configurar esos elementos permite que haya flexibilidad entre esos dos puntos y hace que la rotación se dé, que en última es lo que me interesa.
La rotación esperada para una conexión está por el orden de 0.03 radianes. Si uno mirara cuánto es una rotación alta. Supongan que ustedes tienen una viga simplemente apoyada y bajo cargas de servicio limiten la deflexión a L sobre 300. En el caso de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida, el valor de esa deflexión sería equivalente a 5W L a la 4 sobre 384 EI. Eso si lo igualan a la longitud sobre 300, podría ser un límite de deflexión bajo cargas de servicio, y despejan el valor de la carga y reemplazan ese valor en la rotación de una viga simplemente apoyada, el valor en función de esa carga, pues encontrarán que la rotación es más o menos 0.01 radianes. Eso bajo cargas de servicio. Se esperaría que bajo cargas últimas pudiera incrementarse esa rotación, pero está por el orden de que la conexión logre rotar alrededor de 0.03 radianes bajo cargas últimas. Entonces, lo principal de las conexiones acortantes es garantizar consideraciones de utilidad. Entre ellas está pues, que el ángulo o espesor de la placa extremo no supere 5 octavos de grueso. Y se espera que existan amplios gramiles, buenas distancias entre los agujeros en el ala donde está conectado contra la viga de soporte al vértice del ángulo, con el ánimo de que tenga un buen tramo de elemento flexible y permita la rotación. También un amplio espacio entre la soldadura vertical para generar ahí mayor flexibilidad en el elemento conectado, y no soldar la totalidad de la parte superior en los ángulos o en la placa extrema. Eso con el ánimo de no impedir la rotación. Estoy garantizando o ayudo a que la rotación se dé y no los valores de momento sean superiores a los estipulados como una conexión simple. Consideraciones de estabilidad. La altura de las conexiones debe ser mayor o igual a T medios. La distancia T es la distancia libre entre las transiciones de curvatura en un perfil en I, es decir, en algunos casos también se llama H, cuando uno va a evaluar la esbeltez del alma, pero T es la parte que está libre entre las curvaturas, la parte central entre las curvaturas de un perfil en I, por ejemplo, y se calcula como la distancia D, que es la altura total del perfil, menos 2 veces K. Para el caso de vigas con destijeres, sería la distancia H sub 0, que es el H sub 0 sería la altura total menos la altura del cajón, esa sería la altura H sub 0, menos K, la mitad de eso, tendría que ser la altura mínima de la conexión para garantizar la estabilidad de la conexión. Les hablaba sobre la necesidad de que las conexiones tengan un criterio de rigidez que permitan hacer que la conexión rote. Este es el ejemplo de una conexión en la que media T es una T, es medio perfil en I, es un perfil en I cortado por la mitad, formando una sección en T. Podría una de las alas pegarla contra el miembro de soporte, y en el alma o tramo de alma cortado apoyar la vigueta o el elemento donde yo quiero que eso sea simplemente apoyado, es decir, que solo haya reacción sobre los agujeros que se ven en la T. Entonces cometería un grave error si por la parte de arriba hago la soldadura completa. La idea es que en ese espacio libre pueda existir una flexibilidad en la aleta de esa T, y esa deformación permita que se convierta en una rotación. Adicionalmente, pues los tamaños de los pernos en el vástago de la T también tienen una limitación relacionada con el ancho del vástago de la T, con el ánimo que se alarguen, se deformen, y gracias a esas deformaciones pues se incrementan las rotaciones. Observen que las soldaduras
entre más lejos estén, pues hay una muy buena posibilidad de flexibilidad, y de hecho, pues el tamaño mínimo se puede calcular con la expresión que está en la diapositiva. La especificación en la sección J22B, perdón, exige que haya un tramito de soldadura de retorno con una longitud de 2 veces el tamaño de la soldadura. Eso con el ánimo de hacer un cierre ya normativo en la soldadura, que no generen ahí zonas de concentración. Ese se hace un requisito de norma. Ese retroceso o retorno es equivalente a 2 veces el tamaño de la soldadura. La distancia B, que es lo que yo evalúo como longitud de flexibilidad, está medida desde el punto donde termina la curvatura hasta el punto donde se encuentra la soldadura. Podría aplicar estas ecuaciones también si hay alguna conexión, por ejemplo, de ángulos dobles que se salga de las dimensiones que están en las tablas del manual. Podría evaluarlo, permite que se evalúe con estas expresiones para tener en cuenta la rigidez que exige en el capítulo 9 el manual de construcción. También debe tenerse en cuenta en el diseño la tolerancia de la longitud de la viga, que puede ser más o menos 1/4 de pulgada. Es decir, que la distancia al borde entre el eje de los pernos y el borde del perfil puede variar por algún tipo de error constructivo que se puede tener en cuenta en el diseño. Entonces, esa variación pues afecta a que si es un poco más larga voy a tener una mayor excentricidad, y si es un poco más corta, entonces el área neta de tensión, cuando yo calcule el bloque cortante en la sección, encontraré que debo restar 1/4 de pulgada para considerar esa posible retroceso en el final del perfil. Nótese que la distancia entre los agujeros, medido longitudinalmente, es lo que realmente se revisa en el montaje, porque eso es lo que casa entre un punto y otro, ¿no? La ubicación de los agujeros. Pero esa distancia al borde puede verse levemente afectada, así que por un criterio de diseño, una consideración de diseño es asumir que probablemente esa distancia, el SVH, pueda ser 1/4 menor. La longitud efectiva de la soldadura, en el caso de las placas extremo, acortante, debe tomarse como la longitud total de la soldadura menos 2 veces el tamaño. Es decir, la soldadura para temas de cálculo es un poco más corta que el tamaño que la longitud total de la placa. En el caso de una viga que se encuentre soportada en un ángulo, ¿sí? Las soldaduras las puedo hacer tanto en toda la longitud del ala, en la parte de arriba y abajo, y se toman completas en el cálculo. Solo en el caso de la placa extremo acortante se debe hacer esa reducción en la longitud para el cálculo de la soldadura. El bloque cortante en la sección de la viga con destigere son estados límites adicionales a los que comúnmente se hacen a causa de este destigere. Y puede darse la conexión cuando está empernada el alma o cuando está soldada en el arma. También debe verificarse la resistencia a la flexión de la sección de viga con destigere, es decir, al quitarle la aleta, en este caso siempre la superior, y un pedacito de alma, me queda una sección en T invertida con unas propiedades de resistencia y de estabilidad menores que la del perfil completo. Y más porque en la parte superior de esa T invertida es donde ocurre la compresión, ¿cierto? Entonces, si la longitud de la caja de destigere es muy grande, pues tendré que verificar la estabilidad o verificar el pandeo del alma en esa zona.
Ese es el criterio para evaluar la resistencia de la conexión por bloque de cortante. El bloque de cortante es simplemente la combinación de una falla por fractura en cortante y una falla por fractura en tensión. La combinación de esas dos fallas genera un bloque. Entonces, si toda la carga viene sobre el perfil, la línea punteada indica que muy probablemente, si ese es el estado límite que gobierna el diseño, el tramo o trozo de placa que podrá cortarse describen la forma sobre la línea punteada. Entonces, el área que va paralela a la fuerza es el área cortante, y el área que va perpendicular a la fuerza de reacción sería el área en tensión. Para el caso de la soldadura, la trayectoria sigue la misma en la que se hagan las soldaduras, es decir, la longitud acortante sería la soldadura vertical, y para determinar el área en tensión sería la soldadura horizontal, que se ve en la parte derecha de la diapositiva. Ahí es importante tener en cuenta lo de disminuir el cuarto de pulgada en la longitud, ya por temas constructivos y de tolerancia. Los perfiles pueden, en este caso, lo que más lo afecta sería que fuera más corto porque tendría menor área en tensión, así que tendría que, al calcular el área en tensión, restarle un cuarto de pulgada adicional con el ánimo de hacerla más débil por bloque de cortante bajo esa posibilidad de imperfección en la tolerancia. La especificación de la ISC describe las ecuaciones para poder determinar el bloque de cortante y tiene dos componentes. El primer componente es el área cortante y el segundo componente es el área de tensión. Está expresada como se muestra en la ecuación larga, pero al final lo que está buscando es cuál de las dos es menor, si la fractura del área neta o la afluencia del área grosa acortante. Esta es el área neta acortante, ¿cierto? Y está sometido a un esfuerzo de carga última, y este es el esfuerzo de fluencia multiplicada por el área grosa. El menor de los dos efectos sería quien gobierne el cortante, y en la parte derecha de la ecuación pues está la fuerza por fractura en tensión como aporte a esa falla. El valor de VS es un factor que tiene en cuenta la distribución de los esfuerzos en el área de tensión. Para el caso de una viga con una sola columna de pernos, ese valor es 1, porque la estimación de esfuerzos distribuidos sobre el área neta de tensión es uniforme. Pero puede existir otros casos en los que sea igual a 0.5, como es el caso de la figura derecha, en el que la distribución de esfuerzos ya no es uniforme, sino tendrá una tendencia triangular. Entonces, el área de ese triángulo hará que pues, la distribución de los esfuerzos se divida en dos, es decir, se multiplique por 0.5. Hay más ejemplos en los comentarios de la especificación de la ISC en la figura CJ42. Entonces, adicionalmente a la revisión del bloque de cortante, cuando hago destijeres, el destijere se hace con el ánimo de que la superficie, la parte superior de la aleta, de una vigueta, por ejemplo, en un entrepiso, coincida con la parte superior de la viga de carga. Eso, por ejemplo, para extender los tableros de lámina delgada. Entonces, requiero que todo esté a nivel. Por lo tanto, para que un perfil pueda ingresar dentro del otro, pues debo hacer un destijere que permita el ingreso por debajo de la aleta de la viga de carga. La altura de ese destijere depende del espesor de la aleta de la viga de carga más el radio de curvatura de transición entre esa aleta y el alma. Debo evadir ese espacio para que adecuadamente el perfil ingrese
lo más cercano posible hasta el alma. Y se deja por lo general un retroceso. Ese retroceso recomendado está por el orden de 10-12 milímetros. 12 milímetros estaría bien. Pensando en que si se ocurren rotaciones por el orden de 0.03 radianes, entonces si uno hace más o menos cuál sería el desplazamiento para D medios por teta, ¿cierto? Entonces tendríamos que la relación entre la altura de un perfil sería equivalente a D sobre 70, más o menos, ¿cierto? Eso sería lo que se desplaza al rotar 0.03 radianes. Y eso, pues para hagamos cuentas, para una IP600, estaría por el orden de unos 9 milímetros. Entonces, con 12 milímetros estaría bien. Entre más alto el perfil, pues debo cuidar pues, que los 3.03 radianes de rotación permitan libremente que los extremos de las aletas no tengan contacto con el punto de apoyo. Eso hay que revisarlo muy bien. Entonces, el criterio de evaluación, observen que acá lo que estoy generando es una T invertida a causa del destigere. Aquí viene el alma de esa T y abajo está la aleta. Entonces, la tensión está abajo, la compresión arriba y acá esta placa tenderá a sufrir el pandeo. Entonces, el estado límite que debo revisar es la afluencia por flexión. En este caso es por el lado de la compresión. Hay casos en los que debo revisarlo por el lado de la tensión, como en la figura de la parte derecha, cuando yo tengo que hacer doble destigere, es decir, para conectar a cortante dos vigas que tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Las dos vigas que tienen el mismo tamaño las deseo conectar a cortante, pues debo evadir las aletas de la viga en la cual me estoy apoyando. Entonces, se puede dar el caso en el que el destigere inferior sea más grande que el destigere de arriba. Entonces, en el caso la T, si este valor de C sub B, ¿cierto? Es más grande, que fuera, por ejemplo, por aquí. Entonces, en este punto donde haga el corte, ¿cierto? Tendré el caso contrario. Aquí el alba y la aleta. Nuevamente, al evaluar la flexión, pues la parte de compresión está en la aleta, no tengo ningún problema, pero entonces la zona en tensión tendría que evaluar la fluencia en la parte del destigere inferior. Ese es en el caso que acabo de explicar. El pandeo local del alma y el pandeo lateral torsional para el caso del doble destigere. Del manual de la ISC están las ecuaciones de diseño para determinar cuánto es la resistencia a flexión de esa zona, digamos, con destigere. Y debo revisar cómo es el índice de esbeltez del tramo entre, pues, si un perfil es muy bajito y la caja es muy grande, pues entonces el tramo de alma será muy esbelto, ¿cierto? Y si un perfil es muy alto y el tamaño de caja pequeño, pues entonces no será tan esbelto. Entonces, en función de eso, puedo revisar la estabilidad de ese tramo de alma. Entonces, si el valor de lambda es menor o igual a lambda P, esa sección neta, ese Z neto, por el FY me podría dar un momento plástico. Sería capaz de soportar un momento plástico. Si lambda P es menor que lambda y menor o igual a 2 veces ese lambda P, entonces el valor de resistencia tendría una variación lineal entre el MP y MY, ¿cierto? Donde MY es un F crítico por el S neto. El S neto es, para la forma de calcular el S neto, es que tengo acá mi perfil en I, este es el alma, acá tengo el ala, más o menos el eje neutro pasa por acá. Entonces, es la inercia de esta sección en T invertida, ¿sí?, dividida entre la distancia a la fibra que está en tensión. Este sería Y sub T, ¿cierto?, a la fibra que está en compresión, perdón, este sería Y sub C. Entonces, el F crítico, el S neto sería
la relación entre el área de la sección en T invertida dividida entre la altura al borde en compresión. Y con ese valor podría estimar cuánto es el valor de la resistencia en el caso en que lambda sea mayor a 2 veces lambda P. El MY se calcula con el producto entre el S neto y FY. Y el MP, pues el momento plástico, y es el producto entre el Z neto de la T invertida que acabo de mostrar por el FY. La esbeltez del alma se determina como la altura H sub 0 sobre TW. Esa es la misma relación B sobre T general, y es donde H sub 0 es la altura total del perfil menos la altura de la caja, el destigere. Ese es H sub 0, es decir, desde la parte ya física que quedó en el destigere hasta la parte inferior del perfil. Y lambda P se calcula como 0.475 por la raíz de K1 por E sobre FY. K1 se debe determinar como el máximo entre F por K, el producto entre F por K, esos son factores de esbeltez, y 1.61. El que sea más grande de los dos se toma como K1. Para determinar el valor de K y el valor de F, depende de las relaciones entre C y H sub 0, donde C es la longitud de la caja, H sub 0 la altura de la sección con destigere, y el otro criterio es C sobre D para determinar F, donde C es la longitud de la caja y D es la altura total del perfil, ya teniendo pues en qué rango está ubicado mi tamaño de caja con respecto a la altura o la parte desaleteada, es decir, el H sub 0, puedo poder calcular los valores de F y de K y determinar el valor de lambda P. El pandeo lateral torsional en el alma se evalúa en el caso en que exista doble destigere, es decir, que haya un destigere en la parte superior e inferior del perfil. Cuando eso ocurre, la sección en la zona que existe el destigere es un rectángulo. Es un rectángulo, ¿cierto? Sometido a flexión. Entonces debo aplicar las ecuaciones de la sección F11 de la especificación de la ISC, donde pues también reviso el criterio de esbeltez. Lambda lo debo calcular como L sub B H sub 0 sobre TW al cuadrado, y LB es la distancia C. Esa es la distancia LB, la longitud del tramo desaleteado. H sub 0 ya sería la altura de la sección desaleteada, y TW el espesor del alma. Tanto lambda P como lambda R se calculan en función del módulo de elasticidad y la resistencia a la fluencia. Los valores de Z y S corresponden a el módulo plástico y el módulo elástico respectivamente de un rectángulo. Por ejemplo, Z sería igual, pues si Z es cuando toda la sección plastifica, la mitad del área estaría en compresión y la otra mitad en tensión, ¿cierto? Si yo tengo ese par de fuerzas, Z sería el área por el brazo, ¿cierto? En este caso sería el área, una de las dos áreas, la de arriba o la de abajo, tendría que sería H sub 0 sobre 2 por T, ese sería el área, y el brazo sería equivalente a H sub 0 medios. Entonces quedaría H sub 0 medios por T por H sub 0 medios, me da H sub 0 cuadrado sobre 4 por T. Ese es el valor de Z. Y el valor de S es calcular la inercia de ese rectángulo, un doceavo de TW por H sub 0 al cubo, y dividirlo entre la
distancia a la fibra más alejada medidas del eje neutro, es decir, H sub 0 medios. Al final nos da TWH sub 0 sobre 6. Siempre la relación en un rectángulo entre Z y S es igual a 1.5. O sea, si no tengo una de las dos, para un rectángulo es 1.5 veces una más grande que la otra. Para determinar el valor de C sub B, debo aplicar estas ecuaciones que están en función de la longitud de desalete de arriba y el de abajo. Cuando la longitud de desalete de abajo es más grande que la de arriba, entonces el valor de LB es igual a la longitud de desalete de arriba. Y el valor de C sub B se calcula con la expresión 3 más logaritmo de LB sobre D por 1 menos la altura de destigere en la parte de arriba sobre la altura total del perfil. Y eso mayor a 1,84. Y en el otro caso, pues se revisa la ecuación inferior, pero LB se toma como el promedio de las dos longitudes de destigere. Cuando C sub B sea mayor que C sub T, se debe revisar la afluencia por flexión en la zona de tensión. Esto ya lo habíamos hablado. Es cuando esto sea más largo, entonces en esta zona debo revisar cómo está trabajando la T por flexión en este punto. Esta es una conexión acortante de placa extremo que consiste en una placa que va soldada perpendicularmente al alma de una viga que requiere ser apoyada en otra viga de soporte, y es importante tener en cuenta pues el tema de la longitud efectiva de las soldaduras. Esa soldadura, recuerden que es su longitud es la altura de la placa menos 2 veces el tamaño de la soldadura. Con esa dimensión se calcula, va en doble filete, a filete por lado y lado, y la soldadura debe ser calculada para que resista la capacidad de la resistencia a la fractura del material base. Las ventajas de este tipo de conexión acortante es que es muy simple, son pocas piezas, es una placa, y que la viga no requiere hacerle agujeros, simplemente es con la placa la que lleva los agujeros y va soldada al extremo de la viga. Y una gran desventaja, y es que se requiere que la longitud del perfil junto con la placa sea muy exacto, muy preciso. Entonces, pues eso es una limitante para de pronto luces que se repitan mucho, para grandes longitudes, pues controlar un error acumulativo con estas características sería algo muy difícil. En Colombia es muy poco usada, no se usa tanto, pero en ciertas ocasiones podría ser una solución adecuada. En la viga se debe revisar la afluencia por cortante, la flexión en la sección de destigere, es en la sección 2, en la parte cercana donde es más débil. Observen que el valor de momento corresponde al sitio donde ocurre la reacción BSU por el brazo, que sería el lugar donde yo haga, a donde termine el destigere, es decir, en la sección 2. Entre más largo haga esa longitud de destigere, pues mi valor de momento en la zona con destigere va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, si voy a apoyar una viga, por ejemplo, IPE 220 en una HEA, que tiene alas grandes, tenga alas muy grandes, pues encontraré que la longitud de la caja del destigere sea muy grande y por ende los esfuerzos a flexión en la zona sobre la línea punteada 2 puedan ser mayores. Y que la resistencia del material base en la soldadura. La soldadura debe tener la capacidad de la rotura, ¿sí? Resistencia por rotura. Entonces el doble filete debe ser capaz de soportar la fuerza BSU. En la placa, cuando paso a diseñar la placa, pues debo verificar la afluencia por cortante,
La afluencia por cortante se da en la zona grosa de toda la placa, en un área que es totalmente paralela a la dirección de la carga. En ese caso, la resistencia de fluencia por cortante sería igual a 1 por el área grosa por 0.6 y por FY. La rotura de la placa se daría en la sección 6, ¿cierto? En ese caso, la fuerza que debe ser resistida sería la mitad de la reacción, porque va para lado y lado, de la misma manera que en la fluencia por cortante. Olvidé decir eso, es decir, tengo doble área, porque como está soldada, al final del alma de la viga, al lado y lado puedo distribuir la reacción. Y por último, en la placa, pues se evalúa el bloque cortante, que es la sección punteada como 7. Entonces se tendrá en la parte inferior un área tensión y a lo largo, en la dirección paralela a la carga, pues tendrá toda el área acortante. Aquí no hay ninguna reducción de la que hablamos en el perfil. Las dimensiones son totalmente controlables. Es decir, que aquí el área neta tensión la podemos tomar completa. La transferencia de cortante entre la placa extremo y el miembro que está apoyando, es decir, el miembro de soporte, está dado por el menor de 3 criterios, que pueden ser el primero, el cortante en el perno, ese es un criterio, el aplastamiento en el agujero o el desgarramiento en el agujero. La suma individual de cada uno de esos estados de límite determina la capacidad de transferencia por cortante entre la placa extremo y el perfil de apoyo. Estos son los 3 casos que se pueden presentar en una placa, en una conexión con doble ángulo, ¿cierto? Esto ya pasando a ángulos dobles. Puede pasar que la aleta esté soldada a la viga que requiere ser apoyada y empernada en el miembro de soporte. Puede darse ese caso en una columna, ¿cierto? En la que observen que se puede empernar en la aleta del perfil, la aleta de la columna, y soldar en el alma de la viga que requiere ser apoyada, en el miembro soportado. En este caso se debe considerar la excentricidad en la conexión. Observen que en la parte de la conexión intermedia, la distancia que hay entre el eje de pernos y el borde o el plano de conexión, esa distancia se llama A, esa es la excentricidad, y si tiene menos de 3 pulgadas, si ese A es menor o igual a 3 pulgadas, la excentricidad se puede ignorar, es decir, no se evalúan el tema del cortante excéntrico, se puede, digamos, despreciar. En el caso de la conexión del lado derecho, observen que las soldaduras se sueldan en el borde exterior de los ángulos, no alrededor, porque si la soldamos alrededor, se pierde el efecto de que sea una conexión simple. Precisamente la flexibilidad me la da ese tramo de aleta libre que dejo hasta los extremos del ángulo. Ahí permito que la rotación se pueda dar gracias a la flexibilidad de ese tramo de aleta de los ángulos. Entonces las soldaduras van en filete, la resistencia en el miembro de soporte, en el miembro que está recibiendo toda la carga. Hay algunos casos en que esa conexión va por lado y lado. Entonces debe tenerse en cuenta que la resistencia por fractura en el material base sea capaz de soportar ambas fuerzas por lado y lado. Los gramiles para el uso de estos ángulos están estipulados en la tabla 1A del manual de construcción y el espesor de estos ángulos no debe ser mayor a 5 octavos, ya lo había dicho en algún momento. Ese gramil es aproximadamente 45 milímetros, 44.5 para ser exactos, y se mide desde el vértice del ángulo hacia la parte
exterior del ala. Ahí tiene 45 milímetros aproximadamente. Que pues para el caso de cumplir con distancias al borde y demás, daría para que siempre se use un ángulo de 3 pulgadas, ¿cierto? Y pernos de 3/4 o 7/8, que 3/4 estaría bien. En Colombia no es muy usual usar ángulos más grandes para eso. La ventaja de las conexiones de ángulo doble es que la longitud de la viga puede variar. Puedo hacer algunas correcciones dado que hay un traslapo entre los dos elementos. Se puede soldar o empernar a la viga y tiene una característica muy buena que es que soporta altas cargas. La desventaja es que para conexiones por ambos lados en el alma de una columna o de una viga de carga, los pernos compartivos causan problemas de seguridad en el montaje. Supongan que hay una columna, como en este ejemplo, en el que quiero hacer una conexión a cortante por ambos lados del alma de la columna. Pues si son exactamente iguales y la conexión por lado y lado la hago igual, pues tendré el problema de que debo izar las vigas simultáneamente para poder pasar el perno que comparte. Entonces lo que se hace es uno de los lados hacerlo más largo con un perno adicional que lo sostenga la conexión, mientras viene la viga por el otro lado y ahí sí se hace casar completo. Otra solución puede ser en el caso de un entrepiso donde existan muchas viguetas, es intercalar la posición de los ángulos con el ánimo de que sea fácil la instalación y sujeción. Esta es una conexión de ángulos dobles soldada empernada. Se encuentra soldada a la vigueta que requiere ser soportada y empernada a la viga de soporte. La soldadura en la vigueta es un soldaduras de filete y se evalúan la forma geométrica de esa soldadura es una C, la resistencia está por fuera, se debe evaluar el cortante excéntrico. La reacción para esa configuración de soldaduras por fuera del centro de gravedad de esas soldaduras indica que debo revisar esa soldadura por cortante excéntrico. En las tablas de la ISC se encuentran valores de C que me permiten determinar el valor de la resistencia de esa soldadura, donde toda la geometría está amarrada a la longitud. Entonces, con unas cuentas muy sencillas, en las que puedo, en función de L, calcular el valor de A y el valor de K, que es lo que me pide la tabla, para saber el grupo de soldaduras, cuál es su capacidad. Si el centro de gravedad coincidiera con la carga, sería muy fácil porque no habría un intento de rotación de todo el grupo de soldaduras, pero en este caso está por fuera porque está en el plano de contacto entre el ángulo y en este caso la aleta de la columna. En ese plano, hasta allá debo llevar la carga, por lo tanto, con respecto al centro de gravedad de esas soldaduras tengo una excentricidad. Por el lado del perfil de apoyo, ¿cierto? Puedo utilizar algunas ranuras cortas, ¿cierto? Y horizontales en los ángulos. Es decir, puedo tener algún tipo no necesariamente que sea un agujero estándar, porque al estar el ángulo por lado y lado, prácticamente estoy eliminando la excentricidad. Es decir, en el caso de un ángulo sencillo, como lo veremos más adelante, no se permite que existan agujeros de ranura corta, ni siquiera, porque como está apoyado a un lado del alma, pues entonces los problemas de torsión pueden ser importantes. Pero en este caso que tenemos por lado y lado un ángulo, pues es posible que yo pueda hacer ángulos con ranuras cortas horizontales en los ángulos. La flexibilidad rotar se presenta en la cara del elemento de soporte.
y la soldadura de la viga se somete a un cortante excéntrico. Bueno, eso ya lo acabamos de hablar. Los estados límite para evaluar este tipo de conexión. Entonces, en la viga está la afluencia por corte, la flexión en la sección con destigere, también ya lo vimos, y la resistencia del material base en la soldadura. Entonces, calculo la soldadura que se requiere para soportar la reacción, y podría ser una proporción en la que miro la relación entre lo que soporta el material base sobre un trámite de soldadura completa, y con esa proporción puedo multiplicarla muy racionalmente por la capacidad del grupo de soldaduras y así estimar la resistencia del material base, es decir, el alma de la viga. Para revisar la soldadura, entonces debo contemplar el grupo de soldadura y la excentricidad de la carga de ese grupo de soldaduras. Ahí básicamente lo que debo calcular es el tamaño, porque pues las dimensiones ya se encuentran definidas. Esas soldaduras son de filete y van por lado y lado del alma de la viga. La resistencia al material base de la viga debe desarrollar la fuerza de la soldadura por lado y lado, es decir, doble filete. En los ángulos debo verificar la resistencia al material base en la soldadura, la afluencia por cortante en la sección del ángulo, el bloque de cortante, eso para el lado de los pernos. Y en la transferencia de cortante, pues, ¿cómo hago para pasar la fuerza que lleva en el ángulo al perfil de apoyo? Pues vuelvo a revisar lo que es aplastamiento y desgarre en los agujeros del ángulo, la rotura por cortante en el perno, y el aplastamiento y desgarre en el miembro de soporte. Es decir, también el miembro que está soportando toda la carga, en ese caso el alma de esa viga de carga, debe tener un espesor necesario para que soporte las cargas. Entonces se debe evaluar por aplastamiento y desgarre en el miembro de soporte. Tener cuidado que si hay otra vigueta por el otro lado del alma de esa viga, pues entonces ya la cantidad de carga que debe soportar es el doble de la reacción de una, en el caso de que las luces al lado y lado sean iguales. Ese es un comentario. Esta es una conexión de ángulo en la que ambas alas son empernadas. Está empernada por el lado de la viga de soporte y está empernada por el lado de la viga soportada. Si el valor de A es menor a 3 pulgadas, ya lo había dicho, la excentricidad en la conexión puede despreciarse. En el otro sentido, sí debo revisarla. La excentricidad del perno se ignora en las conexiones de doble ángulo empernadas. La transferencia de corte entre ángulos y la viga y ángulos y el elemento de soporte ya fue estudiado anteriormente, ya lo hicimos. Bloque cortante, la fractura de la sección neta y la afluencia del área grosa por cortante en el ángulo. El área sería pues la longitud del ángulo por el espesor del ángulo, en el caso del área grosa. Y el área neta, pues es en el caso de la fractura por cortante, sería el área grosa menos el espacio que ocupan los agujeros. Es el diámetro físico del agujero, el diámetro real del agujero, más 1.6 milímetros. Se debe incrementar ese diámetro con el ánimo de contemplar todos los daños causados a la hora de fabricar los agujeros. Entonces, con ese tamaño de agujeros, lo resto en la sección del área, y ahí puedo tener el área de fractura por corte. No hay más estados límite adicionales. Bueno, acá debo aclarar algo, y es que en el caso de que como está simétrica la ubicación del ángulo y contra el elemento de soporte, digamos, también hay simetría, la excentricidad tanto en la viga
de soporte, como en la viga soportada, se ignoran a ambos lados. Esta es una conexión tipo cuchillo y se llama así porque abajo debo quitar una parte de la aleta que está en tensión en la parte de abajo, y es una estrategia de montaje. Si yo tengo dos ángulos que están soldados a una columna y necesito instalar la viga, pues si las dos caras de la columna están muy precisas una con la otra, pues meter la viga me va a ser difícil. Pero podría quitarle la parte inferior de la viga que está amarrando las dos columnas y por arriba montarla. Entonces esa se llama una conexión de cuchillo, en la que de arriba hacia abajo puedo instalar la viga para poder ubicar los pernos. Además que es una forma segura porque si me paso, si por alguna razón la viga se suelta, pues descansará en las aletas, en la aleta superior del perfil. Entonces, por esa razón, es, este tipo de ayuda, la conexión tipo cuchillo, me permite instalar mi viga de una mejor manera. Siempre debo respetar el criterio de que las soldaduras vayan laterales a los ángulos, es decir, lo más alejado posible para que tenga más flexibilidad la aleta, y en la parte superior donde está la tensión, retornar un valor equivalente a 2 veces W. Eso ya es una regla. Si hago la soldadura totalmente alrededor de los ángulos, es decir, completa, ya la conexión no se me va a comportar como simplemente apoyada, porque no tiene la manera de generar la rotación en el apoyo. Y habré dañado el criterio que se quería. La soldadura retorna de acuerdo a la sección 2J2B de la especificación de la ISC. Ahí pueden ver el requisito. Y por los lados iban las soldaduras de filete en los bordes del ángulo que va contra el miembro de soporte. Esa se le conoce como conexión cuchillo. El destijere, la aleta inferior de la viga, facilita el montaje. Esas es como las facilidades que tienen, las ventajas. Los estados límites adicionales a lo que ya hemos visto es que debo revisar la fluencia por flexión en el alma de la viga en la zona del destijere y la resistencia de la soldadura que sobresale de las alas de los ángulos, es decir, la soldadura exterior o la que va por los bordes de los ángulos en el miembro soportado. Para calcular la resistencia debido a esa debilidad por el destijere inferior, pues entonces la resistencia a momento debe ser el mínimo entre el momento plástico FY Z neto y 1.6 MY, que es igual a 1.6 FY por el Z neto. El Z neto es el Z calculado para ILS, calculado para la sección de T invertida, ¿cierto? Está aquí. Entonces, tomo esa T invertida y calculo tanto el módulo elástico y el módulo plástico y puedo determinar la resistencia a la flexión. Ese valor de momento dividido entre la excentricidad, puedo obtener el valor de resistencia al cortante nominal, que lo comparo a su vez con la reacción y reviso que sea aceptable o no. La resistencia a las soldaduras en las alas de los ángulos que sobresalen, es decir, la soldadura que va hacia las vigas de soporte, se calculan por el método elástico. El método elástico es un método más conservador que el centro instantáneo de rotación y lo que asume son esfuerzos totalmente elásticos. Para determinar esos esfuerzos en la soldadura, como acá está al lado derecho del ángulo, está el alma de la vigueta, está por lado y lado, ¿cierto? La tendencia es que exista una compresión en esa zona y el eje neutro se ubique a más o menos 1/6
medido desde la parte superior del ángulo. Entonces, si yo pudiera hacer una sumatoria de momentos medido desde 1/3, acá lo puedo explicar un poco mejor, a 1/3 de la parte del triángulo superior de esfuerzos, ¿cierto? Y hago momentos con respecto a este punto, podría encontrar cuál sería la resultante de fuerza horizontal, y pues la resultante de fuerza vertical pues es el valor de la mitad de la reacción, porque como tengo dos ángulos, uno por cada lado, sobre la longitud. Ahí tendría el valor de del esfuerzo en newton milímetro o kips por pulgada, ¿cierto? Y haciendo la suma vectorial para calcular la magnitud, podría encontrar cuál sería la fuerza máxima en la soldadura en función de B sub U. Podría entonces el valor de phi F sub n calcularlo como lo tiene la ISC, que está en función de D, que D es el número de tamaño en 16avos de pulgada, o por el lado de las unidades que utilizamos, que es newton milímetro, 0.318 por el tamaño de la soldadura. Y al final, pues encontraré una ecuación en función, podría estimar la resistencia en función de la excentricidad y la longitud. 0.318 es el valor de la soldadura, de la resistencia a la soldadura por milímetro de longitud. El 0.318 es 0.75 factor de resistencia. La resistencia al corte de la soldadura sería 0.6 por 490 y por raíz de 2 sobre 2. Ese producto obtengo que me da 0.318. Ahí ya tiene incluido el valor de phi, ese valor de resistencia. Entonces te podría encontrar lo que soporta esa configuración de soldaduras por carga excéntrica, pero el manual de construcción me dice que debo hacerlo por el método elástico, que es el método más conservador que el método del centro instantáneo de rotación. Esta es la conexión acortante de ángulo sencillo. El ángulo sencillo tiene como es un ángulo que se ubica solo por uno de los lados del alma de la viga, y el otro lado va agarrado al miembro de soporte. En este caso, para la fotografía es el alma de esa viga de carga. Las ventajas es que elimina el problema de cómo poner la viga en un ángulo doble. Sí, porque a veces es decir, ya no sería necesario el corte para la conexión tipo cuchillo, sino que por un lado podría llegar y conectar mi vigueta sin ningún problema. Requiere menos piezas, y la desventaja es que requiere un ángulo de mayor tamaño, lógicamente, porque pues, ya toda la capacidad no es con uno, sino con dos. Y adicionalmente, debo considerar todos los cortantes, toda la fuerza cortante excéntrica que se genera por esta excentricidad al eje de los pernos, ¿cierto? Aquí sí es necesario considerar la carga excéntrica sobre los pernos. Y algo muy importante también es que no se admite que los agujeros que van contra el miembro de soporte sean alargados, porque pues ahí va a favorecer la torsión en la viga, ¿no? Por esa carga excéntrica. Deben ser agujeros estándar. Y no está recomendado para vigas que no estén soportadas lateralmente, precisamente porque si hay tolerancias en los agujeros, pues, y por la ubicación de la carga, eso lo que hace es promover más la torsión sobre el perfil. Si el caso es que el ángulo sobre el miembro de soporte esté soldado, entonces la soldadura en la parte inferior la puedo hacer completa, la vertical la hago por el borde más alejado, por el tema de la flexibilidad del ángulo,
y me retorno 2W. Ahí también debo conservar el criterio de la parte superior, que es donde está la tracción en la soldadura, no en la tracción en el ángulo. La idea es que lo deforme, entonces la soldadura, si la hago completa en la parte superior, puedo arruinar la intención. Entonces, por esa razón, solo me devuelvo hasta 2W. Y la resistencia de la soldadura se calcula por el centro instantáneo de rotación. Eso sí es el centro instantáneo de rotación, pero considerando el grupo de soldaduras como una L. El mínimo espesor del ángulo recomendado, si tengo pernos de 3/4, el mínimo espesor recomendado es 3/8, para 7/8 es 3/8, y para 1 pulgada, si los pernos son de 1 pulgada, entonces el mínimo espesor de ángulo debe ser de media pulgada. Estas son las excentricidades que se deben considerar para el ángulo sencillo. En el caso en el que sea una sola fila de agujeros, de pernos, que es en el caso de un ángulo de alas iguales de 3 pulgadas, la excentricidad de los pernos es igual a la excentricidad del ángulo. Pero si, por ejemplo, como en Estados Unidos, que se utiliza un ángulo con alas de dimensión diferente, ¿sí? Puede caber 2 filas de pernos, entonces ya las excentricidades, la excentricidad de los pernos va a ser diferente a la excentricidad del ángulo. ¿Por qué? Porque en la excentricidad del ángulo voy a evaluar en esa zona, ¿cierto? Como la parte que vuela en ese grupo de pernos es la excentricidad del ángulo. Ahí debo verificar la fractura y la afluencia por flexión causada en esa zona. La excentricidad por el lado de la viga soportada se puede despreciar cuando solo hay una sola columna de pernos y la excentricidad es menor a 3 pulgadas. Eso es por el lado de la viga soportada, es decir, por el lado de la vigueta. Si es por el otro lado, donde está la viga de soporte, la viga de apoyo, por la razón que les comentaba, de esa excentricidad que favorece la torsión, no se puede despreciar, debo considerarla. Los agujeros por el lado de la viga se permite que sean agujeros estándar o con ranura corta, pero por el lado del soporte solo deben haber agujeros estándar. El ángulo sencillo debe estar conectado al miembro de soporte desde el taller. Eso es en la práctica se debe ser así. Y los estados límite adicionales para el ala que sobresale, es decir, para el lado de la viga de soporte que está soportando, debe ser la afluencia y la rotura por flexión en el ángulo y los pernos a cortante excéntrico, el aplastamiento y el desgarramiento. La afluencia por flexión del ala que sobresale, es decir, la que está sobre el miembro que está recibiendo toda la carga. El valor de ese momento es básicamente el valor de BU, la reacción, por la excentricidad en el ángulo. Ese es el valor de momento. Debe ser menor o igual a la capacidad a flexión de esa sección. La capacidad de flexión se revisa como el FY por el módulo elástico, este ya es elástico, de la sección del ángulo, que es el espesor del ángulo por la longitud de la placa al cuadrado sobre 6. Ese es el valor de módulo elástico. O es la inercia dividido entre el 50% de la longitud del ángulo. Para la fractura se evalúa es en el área donde están los pernos, el área neta, la zona neta, es decir, descontando los pernos. En esa zona se calcula ese Z neto. Ese Z neto descuenta las áreas en los pernos, así que calcula tramito a tramito cuál sería el valor de Z y al final se obtiene. Eso está tabulado en una sección especial del ISC, o existe una fórmula
para determinar la tabla que les hablo es la 15.3. Con esa tabla podrían determinar, de acuerdo a la separación, la distancia al borde y el tipo de pernos, el diámetro de los pernos, donde el diámetro del hueco de cálculo se determina como el diámetro del hueco físico más un 16avo. Este 16avo no es una dimensión real, sino es un diámetro, un incremento al diámetro real para considerar los daños alrededor del agujero. En el comentario J45, la especificación, existen dos fórmulas para determinar el valor de Z neto, en el caso de que la fila contenga un número de pernos impar, y para el caso en que la fila contenga un número de pernos par, entonces hay esa otra expresión. Esta ecuación son válidas considerando en que las distancias al borde sea la mitad de S, es decir, que la longitud de la placa tendría que ser igual al número de espacios por S. Es decir, a los extremos habría media S y media S. Por eso solo tiene de variable la distancia S y no las distancias al borde. Si no, pues habría que hacer una hoja Excel en el que pudiera calcular cada sección neta de área por su distancia, qué valor de Z puede arrojar. La transferencia de cortante excéntrico en el ala que sobresale, utilizamos el método instantáneo de rotación, o sea, ese coeficiente C del grupo de pernos excéntricos sale de la tabla 10-11 o de la tabla 7-6 y 7-7. Y la resistencia phi R sub n minúscula es la resistencia efectiva del conector más alejado, que es el peor caso. El perno, en un grupo de pernos, el perno que más fuerza toma por cortante excéntrico son los más alejados. Esta es la configuración de la soldadura. El grupo de soldaduras tiene forma de L, tal como está ahí, ¿cierto? Y la ubicación de la carga está en el punto donde hace reacción el sistema, es decir, sobre la viga que apoya. Por acá está el centro de gravedad de esta soldadura, ¿cierto? Esta distancia se llama esta es la excentricidad. Esta distancia se llama AL. Esta se llama L. Y esta distancia longitudinal se llama KL. Entonces, las variables en la tabla de la ISC, entro con el valor de A y el valor de K y la excentricidad y encuentro cuál es la resistencia. Observen que tanto que la distancia AL y KL están en función de L. Entonces, por esa razón es que la ISC tiene una tabla donde la geometría la tiene debidamente ya amarrada. Estas son las tablas de diseño, ¿cierto? Para las soldaduras. Nótese que la soldadura tiene una forma de L. Y para el lado de los pernos, considera la resistencia ignorando la excentricidad por el lado de la viga. Es decir, ahí no la tiene en cuenta y solo la resistencia la calcula, la resistencia disponible la calcula asumiendo que la carga de reacción va directamente sobre el centro de gravedad de los pernos. Está ignorando la excentricidad. Al lado derecho está la tabla de la ISC para calcular la resistencia a la soldadura. Observen que todas las dimensiones están en función de L, tanto el valor KL y el valor de A, en función de L, a L. Y gracias a esas dimensiones puedo yo determinar cuál es la resistencia del grupo de soldaduras. Ya para ir finalizando, vamos a mirar la conexión de placa simple, que consiste en una placa que va soldada al alma del miembro de apoyo.
va soldada al miembro de apoyo mediante soldadura y debe cumplir con unos requisitos de rigidez y de tamaño. Creo que ya me estoy pasando de tiempo, voy a ir un poquito más rápido. La ventaja de la placa simple es que son pocas partes, no se requiere soldar en la viga, solo hacer los agujeros, puede ser diseñada para resistir carga axial. Eso es algo que no mencioné en las conexiones con ángulo sencillo. Si quiero que una conexión de esa soporte carga axial, ya tendría que incluir efectos como la capacidad por efecto palanca, ¿no? Ahí hay un incremento en la carga por los pernos, por la misma flexibilidad del ángulo que requiero al ser diseñado por corte. Las desventajas, que es más rígida que otros tipos de conexiones, requiere un diseño más cuidadoso y su resistencia es de baja a moderada. Estas son las configuraciones de placa. Hay dos grupos, la placa simple convencional, que tiene varias limitaciones geométricas. El diseño es muy simplificado, son pocos pasos y evita verificar algunos estados límite, precisamente por eso. La placa extendida tiene muy pocas limitaciones, el diseño es muy completo y se deben evaluar todos los estados límite. Ya mirando la placa como tal, debo revisar la fluencia, la rotura, el bloque de cortante, la rotura por flexión, el pandeo en la placa y la combinación del cortante y la flexión. Limitaciones, que solo puedo usar una columna de pernos, que van desde 2 hasta 12, que la máxima excentricidad que puedo manejar son 90 milímetros, que los límites de la especificación en términos de la distancia al borde vertical están dados por la tabla J34 de la especificación, que el tamaño de la soldadura debe ser mayor o igual a 5/8 del espesor de la placa en ambos lados de la placa, y que se debe desarrollar si el FY de la placa es menor a 50 KSI. Los valores de T sub P o TW provienen de la tabla 10.9, que ya les muestro a continuación. La distancia al borde horizontal debe ser mayor o igual a 2 veces el diámetro del perno, ¿cierto? Para la placa o para el alma de la viga. Ahí es importante el término O, porque con que yo cumpla ese criterio de utilidad en cualquiera de los dos elementos, con eso cumplo la condición de que tenga flexibilidad en rotación. Los pernos deben surcar o digamos deformar alrededor del agujero en la placa o en el alma de la viga. Por eso se limita el tamaño o espesor de la placa al diámetro del perno. Esta es, digamos, una tabla resumen en la que me dice que si mi configuración de pernos es de 2 hasta 5, la distancia A, que es desde el eje de los pernos hasta el punto de conexión, puedo reducirlo a la mitad. Esa sería la excentricidad. Y observen que de 6 a 12 pernos, con agujero estándar, el diámetro el espesor de la placa tiene que ser más delgado, precisamente porque entre una fila más pernos tenga, la deformación del último perno va a ser cada vez más difícil, porque el brazo es muy largo, es decir, mover X cantidad de radianes en una conexión con muchos pernos muy larga, pues implica que la parte más alejada se mueva mucho, porque es el radio por el ángulo me daría el desplazamiento horizontal, ¿no? Entonces, por esa razón, cada vez es más rigurosa el tema de controlar el espesor, ya sea de la placa o el alma del perfil. Esta es la placa extendida. Se evalúa teniendo en cuenta criterios. Limitaciones, que no hay límites para A, puede ser una excentricidades muy grandes, no hay límites en la cantidad de pernos en la columna, no hay límites en la cantidad de columnas de pernos, y el SUEB y el SUEH se pueden revisar de acuerdo con la especificación de la tabla J34 de la ISC. El máximo espesor de la placa es tal que la resistencia de la placa por flexión sea menor que la resistencia por flexión del grupo de pernos. Ahí lo que debo garantizar es que la placa sea más débil que los pernos, porque como la placa tiene capacidad por su utilidad de deformarse, ahí es donde puedo tener el control de la rotación o satisfacer los requerimientos de espesor máximo de la placa convencional, que sea que si estoy usando agujeros de tamaño estándar y la cantidad de pernos por fila es menor o igual a 5, entonces el tamaño máximo de placa sea la mitad del perno más un 16avo. Ese es un criterio.
La utilidad rotacional de la placa extendida, pues, debo revisar la capacidad de momento de los pernos a momento puro, es decir, en las tablas de la ISC está, de acuerdo a la configuración, está calculado el valor de C, que contempla el momento puro. Esa tabla es la 7.6 a la 7.13, de acuerdo a la distribución de pernos. Y esa resistencia debe ser mayor, del grupo de pernos o por momento puro debe ser mayor que la que resiste la placa. La resistencia a la placa es el FY por el módulo elástico de la sección grosa. Así que el espesor máximo es 6 veces F sub NB, que es la resistencia del perno acortante, sobre punto 9 por el área del perno, por el valor C de momento puro en el grupo de pernos, sobre FY por la longitud al cuadrado. Esa es la longitud de la placa. O se puede usar las reglas de surcado de la conexión de placa convencional o de, digamos, deformaciones alrededor del agujero. Eso serían los estados límites de la placa. Voy a pasar rápidamente. Ustedes tendrán esta presentación. ¿Qué cosas debo evaluar? Debo evaluar la rotura por flexión en la placa. Y acá están las expresiones para determinarla. La interacción entre el cortante y la flexión, dado que ya el valor de A puede ser muy grande, entonces la interacción entre esos dos efectos pueden determinar el diseño. Y el pandeo de la placa, si ya es muy larga, sí se debe revisar utilizando las mismas ecuaciones para vigas de doble destigere, pero haciendo una analogía en las variables. En este caso, pues el valor de LB sería A, el valor de D sería L, y el valor de T sería T sub P. Y se vuelve a revisar tal cual como lo estudiamos con la viga de doble desarme. Se vuelve a revisar el tema del pandeo en función de lambda. Y por último, la transferencia del cortante al punto de apoyo con instalar un doble filete a cada lado de 5 octavos por el espesor de la placa es suficiente para soportar la reacción de la conexión. O sea, no necesita que desarrolle la fuerza de la placa, del material base. Bueno, ahora sí a lo que nos compete, el tema de la guía. Realmente, pues, ante la necesidad de mejorar las buenas prácticas de construcción en el país, y si ustedes revisan paso a paso toda la teoría que acabamos de ver, para que ustedes diseñen cualquier conexión, el trabajo que tiene estudiar cada una, pues es bastante dispendioso. Entonces es un poco difícil encontrar que en muchos lugares se hagan cosas como las que están actualmente presentes en las diapositivas, ¿no? Que no haya como una guía que me permita determinar cómo hacerlo, o a simple vista, aunque no haga todos los cálculos, poder decir con solo ver algo si algo está bien o no, ¿no? Si está bien o no está bien. Estas fotografías, algunas son del profesor Luis Garza, la otra no me acuerdo, pero observen, me las pasan. Ahí nos prestamos algunas cosas para fines académicos. Y aquí la conclusión de estas fotografías es que si uno compara esto con los estados límite que acabamos de estudiar, pues están muy lejos de que algo se pueda cumplir, ¿no? Inclusive a veces se ven casos en los que se pueden aprobar con solo mirar ese tipo de conexiones. Pues eso es algo, de hecho, peligroso y no se debe hacer. Entonces, por esa razón es que se decide crear una guía muy básica, pero que conceptualmente nos pueda dar una luz de cómo hacer las conexiones acortante. Aquí están las personas que colaboraron en el desarrollo del documento. Detrás de eso, pues hay varios profesionales que dedicaron su tiempo para hacerlo posible. Entonces, el contenido de la guía física, que es la que está vendiendo el ICCA, que llega a física, contiene conexiones de placa simple y conexiones de ángulo sencillo. Y hay una segunda parte, que es la guía digital, que tiene conexiones de ángulo doble y de placa extrema. Espero ya en un par de días ya subirla para que esté
disponible para todos ustedes. Se hizo así de partirla porque generalmente las guías por tamaño son pequeñas y no era práctico tener un libro muy grueso con tanta información. Entonces, pues se dio prioridad tal vez a las conexiones más usadas en el país, ¿cierto? Y las otras pues ya se dejan como alternativa física para alguien, digital, para que alguien las quiera estudiar por su cuenta. Los materiales se usaron perfiles en acero A572, 27 perfiles, los que están en ese listado. Para esos perfiles hubo alrededor de 1100 soluciones, combinando placas, pernos y demás, que ahí están tabulados en cada uno, y 202 detalles constructivos ya dibujados para que, además de la tabla de diseño, puedan revisar cómo plasmarlo en un plano correctamente. En las placas de acero son en A572 con esos espesores, ángulos de 3 pulgadas de alas iguales, con espesores de 1/4 hasta 3/8, con una única columna de pernos. Se tomó un gramil de 45 milímetros, de acuerdo a la tabla 17A de la ISC. Los pernos fueron A325, con las roscas incluidas en el plano de corte. Y el material de aporte en la soldadura fue 70 KSI. El tamaño de los agujeros en toda la guía, se utilizaron agujeros de tamaño estándar, y en los que ahí está para cada uno de los diámetros empleados en la guía, cuál fue el valor del tamaño del hueco y cuál fue el valor de tamaño para el cálculo. Las separaciones y distancias al borde se redondearon a la separación a 10 veces el número del perno en octavos de pulgada, es decir, el 5 octavos, el número en octavos sería 5 por 10, 50 milímetros, una forma fácil de revisar si la separación de los pernos está bien. Y lo importante es que con la separación de estos pernos, es decir, la variable S que ustedes ven ahí, se garantice que el aplastamiento en el agujero gobierne sobre el desgarramiento entre ellos. Las distancias al borde sí se trabajaron de acuerdo a como dice la especificación y la guía. En la dirección longitudinal se trabajó como 1.5 veces el diámetro del perno, más o menos, que redondeado es 5 veces el número del perno en octavos de pulgada. Y para la distancia transversal se tomaron esas dos expresiones con el ánimo de aproximar la distancia al borde a 2 veces el diámetro del perno, que es lo que pide el código. El cortante excéntrico para todas las conexiones se evaluó por el método elástico. Les decía que es un poco más conservador, porque las tablas que trae la ISC son tablas con medidas ya específicas. Las separaciones para todos los pernos, por ejemplo, se utiliza de 3 pulgadas, y aquí pues usamos pernos de menor diámetro, que no es necesario tener esa separación tan amplia. Entonces el método elástico, estas son ya las dos fórmulas válidas para encontrar el cortante. El RU es el minúscula, quiere decir que es el cortante en el perno más alejado, y el pi sub n es la capacidad de la conexión, ya sabiendo cuánto es la resistencia de un conector individual. Por ejemplo, el fierro R sub n para un conector individual es el menor entre el desgarre, el aplastamiento y el corte en el perno. Un ejemplo muy sencillo de diseño: tener una viga simplemente apoyada con una carga específica. Se obtiene el valor de cortante del diagrama de momento y entro a la guía. Es tanto como hacer esto: entrar a la guía, buscar el perfil. El ejemplo de diseño me dice que es una viga IPE 300. Ese es el valor del cortante último, y puedo tener este abanico de posibilidades de configuración para atender esa solicitud. Entonces, en la parte intermedia de la tabla, busco el valor que supere 157.5. Decidí escoger 3 pernos de 7 octavos con una placa de 516, que obtiene una resistencia de 171.6 kilonewton. Con eso estaría bien. Observen que si utilizo cada vez una placa más gruesa, en el espesor de la placa, la resistencia sigue siendo igual. Quiere decir que hasta ese punto
el diseño de la conexión se gobernó por el lado del perfil, o puede ser por los pernos, por el cortante en los pernos, más no en la placa. Y también me dice que la relación demanda-capacidad es 0.92. Observen que este valor demanda-capacidad es muy superior a lo que daría un modelo de diseño. Si aquí uno revisa, la resistencia por cortante de la sección plena de ese perfil IP300 es 440.9. Y si uno revisa BSU sobre Phi BSU N, estoy por el orden del 36%. Y en la zona de conexión de máximo momento, ya subí al 92%. Luego de elegir la conexión más favorable, entonces me dice vaya al detalle 136 y le dice a su dibujante que lo haga tal cual. Entonces este es el detalle 136, es una viga IP300. Utilizando una placa de 516 obtengo una resistencia de 171.6 kilonewton, que es el valor que revisamos en la diapositiva anterior. Me dice que la soldadura 5 veces el espesor de la placa, es decir, 5 milímetros, y que el tamaño mínimo de la vigueta donde soporto esa conexión debe ser de 3.9 milímetros. Limitaciones de la guía. El diseño no contempla cargas axiales, solo es para cargas acortantes. Es decir, que usar las conexiones de la guía para temas de integridad estructural y demás cosas no es adecuado. Solo están calculadas para carga, no hay interacción entre carga axial y cortante, solo para carga de corte. El rango de capacidad cortante para la viga con desalete simple oscila entre el 20 y el 40% de la resistencia cortante de la sección bruta del perfil, porque pues se consideraron las secciones con destijeres amplios con el ánimo de que pudieran casar en el abanico de perfiles que hicimos en el cálculo, es decir, que todas sirvieran para todos. La utilidad rotacional se cumple en la viga y en la placa. Es decir, en algún caso podría estudiar en el que uno de los dos no necesariamente deba cumplirlo, dado que la condición es que uno de los dos la cumpla. Y no se consideró la resistencia a deslizamiento crítico. No fue un criterio de diseño. No fue incluido dentro del documento. Bueno, no siendo más, eso era lo que tenía que contarles. Hay muchas cosas por hablar adicionales a todo esto y espero pues les haya quedado una gran inquietud acerca del diseño de las conexiones acortantes, a pesar de que es la conexión más simple, entre comillas, pero observen todo lo que hay que tener en cuenta para hacer una buena conexión. Listo, Miguel. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios de los asistentes. Creo que las puedo resumir en esto. Yo solamente está inicialmente la parte de conexiones acortante. Alguna persona decía en la construcción real las conexiones acortante están en qué tipo de vigas o columna. Bueno, a diferencia del concreto, a veces tiene que uno hacer una comparación como para poder entender la cosa. Cuando uno diseña algo en concreto, asume que todos los nudos son rígidos. Por ejemplo, en un pórtico espacial, todo es rígido y así, digamos, de cierta manera viene concebida la estructura. Una estructura de acero optimizada puede tener más del 95% de sus conexiones solo acortante. Se definen cuáles pórticos o sistemas arriostrados soportan las cargas laterales y el resto de miembros estructurales pueden conectarse entre sí a corto. Entonces, se da el caso de las viguetas con las vigas de carga, son acortante, los amarres de las vigas entre columnas, que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, es mejor que sean acortantes, porque si no están tomando carga lateral por efectos sísmicos, pues no está bien que tengan rigidez, no están diseñadas para eso. Entonces, la aplicación de las cargas, de las conexiones acortante, es fundamental en un edificio. Es prácticamente, como les decía, es la que más se repite en todo un proyecto. Correcto, gracias Miguel. Nos diste muchas recomendaciones al principio de
de tu conferencia, alguien preguntó que si estas recomendaciones estarían disponibles en escrito. Digamos que ese es el resumen de la guía número 3 en cierta forma, ¿es correcto? Lo que pasa es que la guía número 3 aborda dos de la diversidad de opciones que tenemos. Tenemos como 8 opciones de conexiones a cortante, pero las observaciones y demás consideraciones se encuentran en el manual de construcción de la ISC. Yo tengo un breve resumen del manual, lo podría compartir con esta presentación para que puedan, digamos, hacer la comparación junto con el manual y revisar esos temas tan importantes. Perfecto. Una persona pregunta en este momento, y en el caso de perfiles tubulares, los tipo PTE, ¿en dónde se puede consultar el tipo de consideraciones a tener en cuenta? Hay un documento que es el G9, que habla sobre conexiones a corte en tubería, pero lo ideal es usar placas. Hay un capítulo de conexiones a cortante. Yo creo que sería bueno irlo preparando dentro del manual de construcción 50 y también dentro de la guía que manejo. Además que el título K de la ISC también presenta conexiones entre tubería tipo PTE. Habría la pena, digamos que es otro tema un poquito alejado de este, pero sí hay recomendaciones de formas de cómo calcular y cómo hacer conexiones a cortante en PT. Ahí el comentario principal es quién está absorbiendo toda la fuerza cortante, las caras laterales que van paralelas a la dirección paralelas a la dirección de la fuerza. En ese caso podría poner al lado y lado de la pared una placa, ¿cierto? O poner una placa final del miembro PTE, ¿cierto? Con una soldadura a todo alrededor y luego nuevamente poner una placa que sea perpendicular a esa tapa y ahí transferir la fuerza. Hay varias maneras en las que se puede hacer. Ok. Alguien preguntó, porque mencionaste mucho las normas diferentes a la NSR 10. Preguntó la persona si todas estas condiciones están incluidas en NSR 10. Sí, hablé mucho de la especificación de la ISC. La especificación de la ISC es el documento guía para el título F, el F2 de la NSR 10. Es decir, si uno revisa el contenido de la norma madre o la norma raíz, que es la ISC 360, es casi que decirlo que el 95-98% igual a la NSR 10 porque de ahí se toma. Es decir, cada vez que se actualiza, nosotros también tenemos que actualizarlo de acuerdo a eso. Y el manual de construcción, pues es un manual generado por el ISC que facilita la forma de calcularlo. De hecho, hay buenos documentos en la página del ISC con ejemplos. De pronto ahí para algunos el tema del idioma es un poco complejo, dado que el, el, el lenguaje es demasiado técnico, a veces entender a qué se refiere una recomendación tiene su tiempo, pero básicamente no es que sea una norma diferente, sino que va, digamos, es de donde Colombia se agarra para poder crear las normas locales, con algunos cambios, claro está. Sí. Bueno, básicamente esas eran las preguntas, los comentarios que se hicieron. Miguel, muchísimas gracias por tu presentación, a los asistentes por participar en este primer evento virtual en el que estamos entrando el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero. Le damos gracias a los patrocinadores, a CESCO Colombia SAS, Ternium International, Estal Ingeniería SAS. Y de una vez los invitamos a los siguientes eventos. Ya se pueden inscribir a la siguiente conferencia del 21 de mayo, Errores y aciertos en el detallado de estructuras de acero, dictada por el ingeniero Luis Garza. Para el 28 de mayo se tiene programado
una conferencia con el doctor Gabriel Valencia, titulada La ductilidad en el diseño sísmico de los edificios de acero. Para todos, las memorias de esta conferencia serán compartidas a los correos electrónicos desde el cual se inscribieron. ¿Sí? Una copia, una grabación de esta conferencia será subida a nuestro canal en YouTube para que también lo sigan por esa red social. La próxima semana se estará habilitando nuevamente la venta en línea de todas las guías técnicas del ICCA en la página www.icca.com.co. Entonces, creo que no siendo más, podemos dar por terminada nuestra conferencia, resaltar que tuvimos un número de participantes superior a 320 y a pesar del tema que no es tan fácil de explicar virtualmente, estuvimos ahí presentes. Bueno, entonces no siendo más, le agradezco la participación de todos ustedes y entonces nos vemos para la conferencia del 21 de mayo. Gracias, Miguel. Bueno, gracias muchas a gracias, todos. Iván. Feliz noche. Gracias. Que tengan una feliz noche todos. Muy amables.